¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un minuto nada más con el concejal Walter Cardoso. Hay novedades en Perico. Les quiero preguntar cómo está viendo la situación en el interior como consecuencia del impacto de la crisis. Pero además, antes que nada, ya voy a ir con el concejal. Quería compartir con ustedes un nuevo conflicto, me parece a mí, de gravedad institucional que se ha instalado como consecuencia del debate en torno a la modificación del Código Procesal Penal en la provincia de Jujuy. Hay una suerte de grieta entre el sector político, los jueces y el gobierno. Y a propósito he seleccionado dos fragmentos de un diputado y de una, en este caso de la titular del Colegio de Magistrados, que explican claramente por qué se retiran del ámbito de la comisión que debate la reforma del Código. Señor director, ¿podemos escuchar a la doctora Norma Issa, presidenta del Colegio de Magistrados? Esto decía. Nosotros veíamos con preocupación que no había metodología, no había un eje en donde nos íbamos a parar para ver cómo va a ser la reforma, porque justamente la reforma apunta a una modificación de cuestiones troncales, estructurales del Poder Judicial. Se retira primero los representantes del Poder Judicial, nosotros somos parte del Poder Judicial, de modo que necesitábamos tener consenso principalmente con ese grupo, no existía tal consenso, veíamos que no había equilibrio en las decisiones entre la defensa y la acusación. No nos olvidemos de que lo que se trata acá es justamente de mantener el equilibrio en donde el que acusa tiene que estar tranquilo y el que defiende tiene que estar también muy tranquilo, y lo único que resuelve es el juez. Bueno, todas esas garantías, el modo como se estaba trabajando, no la veíamos garantizadas y protegidas. De modo que entendíamos que no podíamos seguir en la comisión sin perjuicio de trabajar y poner toda nuestra predisposición para elaborar junto con el Superior Tribunal un proyecto. Pero necesitamos incorporar institutos nuevos que permitan agilizar los procesos, evitar la paralización de las causas y tener consecuencia una toma de decisiones en tiempo oportuno. Y la metodología no era la más adecuada. No con esto quiero decir de que se va a imponer una sola posición, no es que el Colegio de Magistrados quiere imponer su posición o el Poder Judicial su posición, simplemente que tenemos que estar de acuerdo en el objetivo al cual llegar y poder consensuar y trabajar de la mejor manera. Eso no se pudo hacer y hemos intentado, después de muchas conversaciones, decidimos con el Superior Tribunal trabajar en conjunto para elaborar una nueva propuesta. Quizás luego, analizando entre ambas posiciones, podamos llegar al equilibrio que tanto buscamos. Esto decía la doctora Norma Issa, presidenta del Colegio de Magistrados. Dieron un paso al costado y ahora trabajan en un proyecto conjunto con el Superior Tribunal de Justicia, que también se retiró. Pero falta el sector político de la oposición. Escuche y mire lo que decía el doctor Alberto Matú. Me dejé de concurrir a esa comisión, lo he conversado con mi bloque y veo que hay una intencionalidad que supera o excede el tema estrictamente jurídico-legal. Hay otras historias en el medio que no la comparto, así que yo también he dejado de concurrir. ¿Qué valor tiene la concurrencia si mañana viene a la legislatura y saben lo que ellos quieren? Si esto es lo que pasa en realidad, no nos engañemos. Se busca despersonalizar la función judicial con la creación de una oficina de gestión judicial que directamente lo maneja todo el juez. El juez tiene que ir simplemente a poner la cara en una audiencia. Todo el resto lo maneja una oficina con un director puesto por el Poder Ejecutivo. Creo que esto es una intromisión, digamos, en el ámbito de la justicia, que más allá que uno quiera mejorarla o no mejorarla, y avanzar en un proyecto sin la presencia de la justicia me parece también que no está para nada bien. Yo creo que hay otras intencionalidades que exceden el propósito para el que hemos sido convocados. Y eso motiva que uno se haga un costado, ¿no? Donde hay un protagonismo excesivo de parte del Ministerio Público y la acusación en este tema, donde todo pasa por ese lado y no puede ser así. Sobrepasar a los ámbitos judiciales, manejar del Ejecutivo a la justicia así directamente, manejarle todo. No, yo no comparto. Esto decía el doctor Mató. Después de escuchar estos testimonios, lo primero que tengo para decir es que frente a la importancia del tema que se está tratando, que es precisamente la modificación del Código Procesal Penal, estamos no frente a un tema menor. Se trata de la modificación de un instrumento que decide la suerte de las personas. Veo que tras el alejamiento de los representantes de los jueces, el Superior Tribunal, más
este importante sector de la oposición política, estamos frente a una grieta muy severa del entramado institucional en la provincia. La justicia se debe a ese entramado que hoy está severamente dañado. Tanto el diputado Matú como la doctora Norma Issa coinciden, creo yo, en la sospecha. Matú habla de intencionalidad política que excede a lo jurídico y a lo legal. Y la doctora Issa dijo que un sector no persigue el mismo objetivo. No hay decisión de trabajar en el mismo sentido, dijo la doctora Issa. Se supone que tanto Matú como Issa hablan del oficialismo. Ahora, lo más impresionante lo aporta el doctor Matú cuando hace referencia a la propuesta del oficialismo de crear una oficina de gestión judicial en donde, para el doctor Matú, lo van a pasar por encima del juez. ¿Sí? Y aquí, para el doctor Matú, hay una clara intromisión del Poder Ejecutivo por sobre el Poder Judicial. Si esto es así, realmente es muy impresionante. La teoría de Matú es razonable si entendemos el argumento también de la doctora Issa, quien dice que es preocupante la falta de metodología y de un eje, naturalmente, porque el objetivo no es analizar ninguna metodología, ni tener un eje, ni nada que se le parezca. El objetivo es avanzar, es decir, el objetivo del gobierno. ¿Sí? La idea de Morales es seguir operando en todos los frentes del ámbito judicial. Abro paréntesis. Hay un fuerte malestar porque el gobernador no está respetando la orden de mérito en el marco de la designación de jueces. Cierro paréntesis. Vuelvo a la situación de la Comisión Reformadora del Código Procesal Penal. Hay más datos que confirman la lógica del gobierno de imponerse por sobre el resto de los integrantes, de avasallar a aquellos que intentan poner una visión distinta de lo que piensa el oficialismo. Y hay un episodio que cuenta, este episodio, según mis fuentes, que el señor Rivas, diputado y consejero de Morales, en la última reunión de la comisión, puso el audio de la nota que usted acaba de escuchar, donde habla el doctor Matú, ¿sí? Y la calificó de una falta de respeto. Y además, simultáneamente, patoteó, aparentemente, por lo que me cuentan mis fuentes, verbalmente a un abogado de la matrícula que asistió designado por el bloque del PJ. A renglón seguido, abandonó intempestivamente la reunión y se fue a reportar a su jefe a la Casa de Gobierno. Y posteriormente mandó una nota al bloque del PJ solicitando la rectificación del doctor Matú en declaraciones a este medio. Pregunto, ¿qué facultad tiene este señor de apellido Rivas, que es diputado, para proceder de esta manera? Si estos son los asesores del señor Morales en temas jurídicos, Dios nos libre y nos ampare. Mamita querida, qué aparato y pobre provincia, la verdad. Me parece a mí que todo esto tiene que ver con la lógica del señor Morales sobre lo que pretende la justicia en la provincia de Jujuy. Es decir, que algunas causas empiecen, pero que no terminen, salvo las causas que tienen que ver con la señora Milagro Sala. Por eso la creación de la Oficina de Gestión Judicial, controlada por un funcionario designado seguramente por el gobernador, ¿sí? Que viene a hacerse cargo de la tarea de los jueces, que es además manejar los tiempos, conducir el proceso, ordenarlo y guiarlo. Es decir, el juez va a ser una figurita decorativa, aparentemente, y todo lo va a manejar esta oficina, insisto, cuyo director será designado por el Poder Ejecutivo. ¿Quieren despersonalizar a la justicia, como dice el doctor Matú? Es una pregunta. Morales ha dinamitado el funcionamiento de la Comisión de Modificación del Código porque su lógica es imponer, ya que él cree que es el Estado. Es por ello que implosiona los puentes de ida y vuelta
a la circulación, para que me entienda, de sentido que quieren darle los distintos actores, que algunos ya no están, en forma plural, porque entienden que es la esencia de una justicia justa. ¿Se da cuenta? Morales, creo, está sepultando la idea de república en la provincia de Jujuy. Su proyecto es reemplazar el gobierno de la ley por el gobierno de los hombres. Y este es el error que nos lleva directo al choque del Titanic. En un minuto vuelvo y hablo con el concejal Cardoso. Gracias, director, muy amable. El concejal Walter Cardoso con nosotros. ¿Cómo le va, concejal? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Alejandro. Bueno, un saludo a toda la teleaudiencia de Canal 2, ¿no? Bueno, antes de hablar de los temas específicos de Perico, que son situaciones realmente preocupantes, cuénteme cuál es su visión a esta hora de la situación en el interior. ¿Cómo están las cosas? No, bueno, no, desde el 2015 a la fecha, lejos de mejorar, la situación ha empeorado en todos los distintos municipios. Me ha tocado recorrer por la zona del norte, por la zona del Ramal, por la zona de Santa Clara, todo lo que es la zona del Piquete, Palmasola, y se nota una miseria tremenda. El gobierno nacional ha implementado unas políticas no de las mejores, y ni qué hablar de la provincia. En el caso de la provincia de Jujuy, no ha hecho eco de ninguna manera en el sostenimiento, por lo menos, en cuanto a paliar esta situación difícil, crítica que toca vivir a los jujeños, y teniendo en cuenta que en esas zonas donde nombramos no existe el autoempleo, la generación del autoempleo en la faz productiva. Son productores grandes que producen caña, están cerca de los ingenios, está un proceso industrializado, y eso hace de que la mano de obra se vea reducida. Y entonces el paliativo tiene que ser una inyección del Estado, generar fuentes de trabajo. La obra pública no existe, está paralizada. No hay grandes obras para los municipios. Los fondos que deberían contar los municipios con sus recaudaciones son ínfimos. Además, mal administrados en muchos de los casos también. Intendentes que con la mala praxis de no rendir cuentas, se ha hecho cotidiano esto de decir, bueno, en algún momento se arreglará, y bueno, y a consecuencia de la falta de no rendir cuentas, viene la corrupción, y si hay corrupción se debilitan las instituciones, si hay corrupción pagan los platos rotos los que menos tienen. Entonces, desde lo que observamos desde el interior, justamente son estos, ¿no? Y aún acá en Capital, si usted va a los barrios periféricos de Jujuy, y siempre vemos muchas falencias que son comparables con lo que ocurre en el interior. En mi Perico, por ejemplo, nosotros los barrios periféricos no tienen redes de agua. Hay ya 8, 9 años, 10 años que están esos barrios instalados. No tienen agua, mire, con todos los calores que significa. No hay tendidos de alumbrado público, y en otros sectores ni siquiera redes de alumbrado público. No se puede todavía contar con la apertura de unas avenidas principales que necesitan los vecinos de la zona de la costanera, por ejemplo. Es una cuestión increíble. Pero esto hace 20 años que está Ficoseco. ¿Cómo se entiende esto? Lo que pasa es que, bueno, Ficoseco tiene una etapa cumplida, creo, como gobierno, pero lamentablemente en estos 20 años no hubo un plan de inversión, un plan de crecimiento y desarrollo, un plan de trabajo, no hubo un plan de urbanización en forma responsable. Ha sido todo el crecimiento a los ponchazos nomás, y dentro de ese crecimiento no se ha previsto de infraestructura. Tenemos una falencia tremenda en cuanto a la capacidad de dotación de agua potable, y como así también una planta depuradora de líquidos cloacales que hace falta para que Perico pueda desarrollar y tener un lugar donde albergar todo el crecimiento de la zona, zona norte, ¿no? Desde donde está ubicado la mayor cantidad de densidad poblacional que se ha dado a raíz del lote para cada familia jujeña que lo necesita a través de ese programa.
Entonces se han agregado más de 1.500, casi 2.000 viviendas, y esos obviamente necesitan infraestructura. Pero bueno, cuando hay un plan de gobierno serio, cuando hay un plan de inversión, cuando existe un plan, un consejo asesor técnico de planificación para las ciudades, obviamente estas cosas no ocurren. Pero bueno, no se lo da la importancia, entonces Perico sufrimos mucha miseria. El trabajo en el campo hoy está muy reducido. Si usted toma en cuenta, el jornal hoy marca la ley, si no recuerdo, 730 pesos para el campo, solamente les pagan 450, 500, nadie más. Y bueno, el Estado no controla, la parte patronal también se quejan porque los productos están en dólares y lo que se produce en el campo es a pesos. Entonces hay una crisis fuerte. Y que, bueno, ojalá que el gobierno por ahí anuncie un plan de contingencia. No lo vemos todavía en Perico. Es decir, ¿usted no ve el plan de contingencia del gobierno de Morales en Perico? En Perico todavía no tiene Ahora, los hay una resultados. funcionaria del señor Ficoseco que ha pedido la emergencia alimentaria. La declaración de la emergencia. ¿Usted coincide con esto o no? Pero por supuesto que coincidimos, porque ya la gente empieza a recorrer los pasillos del Consejo Deliberante, a pedir mercadería, la gente empieza a solicitar medicamentos, inclusive anticonceptivos, el caso de las mujeres, en el hospital no hay. Entonces esto es una locura lo que está pasando, pero una realidad. Y el Estado está ausente, el Estado provincial debe estar al lado de la gente, y sin embargo no es así, no ocurre eso. Entonces creemos nosotros de que las expectativas que nos dieron allá por el año 2015, con la idea de un cambio, solamente sirvió para sacar del sillón a una persona y poner a otra, pero se continúa con los malos hábitos que tendrían que eliminarse, la corrupción. Yo siempre me pregunto, si antes robaban dentro de la obra pública, se hacían las viviendas, hoy supuestamente no se roba y deberían estar los resultados producto del ahorro, producto de la eliminación de la corrupción. O caso contrario, tenemos que entender que sigue siendo más de lo mismo. ¿Y usted qué piensa? Yo pienso que sigue siendo peor que antes, porque hemos tratado el jujeño votó para que haya un cambio en serio, que nos prometían todo dentro de la ley, vale, fuera de ella nada, de que prometían mejores escuelas, más viviendas, y hoy no tenemos viviendas construidas por este gobierno. En Perico directamente no hay viviendas de un plan nuevo. En esto ya vamos por el 4º año del gobierno de provincial y no hay una sola vivienda que se haya construido con un plan nuevo de este gobierno. Los que se han entregado son los que dejó haciendo los movimientos sociales, son los que dejó el gobierno anterior, pero no hay una obra que destacar así, de crecimiento de viviendas por parte de este gobierno. No lo hay. Y eso también, al no haber construcción, al no haber reactivación económica en los pueblos a través de la generación de empleo o a través de la obra pública, lógicamente se nota en el bolsillo de la gente, ¿no? Entonces, despensas que están cerrando por la falta de efectivo en la calle, negocios, pequeñas y medianas empresas también que se van cerrando, y eso va generando desocupación. Entonces, creo que es una situación bastante complicada. La dirigencia política, para el colmo, la oposición jujeña, no está a la altura de las circunstancias haciendo un control estricto de este gobierno. Yo decía en una reunión en el Carmen, nuestros diputados, digo nuestros hablando del justicialismo, el peronismo, tienen que levantar la bandera más a fondo y no tener miedo. Parece ser que algunos diputados tienen miedo de enfrentársele a Morales o decirle las cosas como son, porque por ahí reacciona Morales, bueno, ustedes eran peor, pero no se trata de si era peor, se trata de ser responsable. Usted, legislador, tiene que controlar al gobierno, tiene que exigirlo, para eso lo eligieron. No está para ir a decir, bueno, esto me conviene, el otro no me conviene, si hablo de ella me sacan las causas. Bueno, hermano, eso es el problema de Jujuy. El justicialismo jujeño... Problema país. No, es un problema país, y acá es Jujuy. Y aquí particularmente Jujuy. Claro. Entonces, nosotros esperamos que nuestros diputados, por ahí no queremos generalizar a todos, pero en su mayoría necesitamos que tomen la bandera y hagan un buen control y exijan al gobierno que cumpla los programas, los planes que ha prometido oportunamente, y además hay que exigirle transparencia. Queremos saber qué se hace con los recursos de los jujeños, a dónde van a parar esos fondos que recibe Jujuy.
¿Dónde está la plata? Igual sigue viniendo la soja. ¿Dónde están los atenes? ¿Cómo se invierten? ¿Qué hace el gobierno provincial con todo lo que recaudamos? Entonces, yo creo que los intendentes también están siendo muy sumisos hacia el gobernador. No están hablando de la ley de coparticipación. Este gobierno jujeño, hoy, cuando era oposición, creo que a los 30 años vivía pregonando una ley de coparticipación. Ahora son gobierno y parece que se han olvidado. Ahora, ¿por qué cree usted que Morales no avance de este tema? Y porque quiere tener de rehenes, así como ellos decían a los demás intendentes, y hacerlos llegar de rodillas al frente de ellos. Entonces los intendentes están calladitos, peor aquellos que tienen la mano manchada por causas abiertas, por falta de rendición de cuentas. Entonces están sometidos a la presión del gobierno y no están cumpliendo su rol, su función de representar dignamente a sus municipios, como corresponde, ¿no? Ahora, Walter, cuénteme, tengo poco tiempo, como es habitual. Cuénteme, Walter, 2 temas que le preocupen hoy de la gestión Ficoseco. No, bueno, me preocupa mucho el crecimiento de la corrupción y donde la austeridad que se necesita hoy en esta situación crítica que atravesamos en Perico no existe. El intendente dio de alta varios contratos, varios jornalizados, empezó a otorgar plus a los punteros políticos y no hay mejoras en la calle. Entonces nos preocupa esa corrupción que está instalada en Perico y nada se hace para poder salir adelante. Me preocupa también que la feria municipal mayorista todavía no recupere su administración, que eso le corresponde al municipio de Perico. Me preocupa mucho que el intendente todavía no había sido capaz de realizar una denuncia penal contra el ministro Abú Roble, porque es el responsable de que hoy no esté administrándose el predio ferial mayorista en manos del municipio. Pero acá parece ser que vale todo, pero no hay quien haga respetar nuestra autonomía municipal, no hay quien haga respetar, quien cuide nuestro ¿Qué nivel bienes, de responsabilidad tiene la señora Martínez en todo esto? Bueno, mucho, porque los actuales directivos de la cooperativa de feriantes son punteros políticos de la diputada Martínez. Se han escudado y varias veces, inclusive diputados del bloque de la UCR, siempre han participado avalando este acto de injusticia que ocurre en Perico, como es el caso Feria Mayorista. Y mucha responsabilidad. La diputada Martínez tiene, doble responsabilidad en el sentido, por un lado, avalar lo ilegal de la Feria Mayorista. Por otro lado, tomarle de una sede política partidaria la finca El Pongo. Aquellos que cuestionaban, que decían que el Hospital Zavala debería ser un Garrahan, bueno, hoy gobiernan y no es ni siquiera una sala de auxilio. Yo desgraciadamente tengo que decir, me preocupa el estado de la salud, los periqueños, nos preocupa la contaminación ambiental, los basurales a cielo abierto que tenemos a metros en el río Perico, izquierda, derecha. ¿Eso es jurisdicción provincial? Es jurisdicción provincial y también municipal. Digamos que los dos tienen responsabilidad. Pero totalmente. ¿Cómo puede ser que Ficoseco en 20 años no haya sido capaz de tener un plan de tratamiento de la basura? Y eso no es cosa de otro mundo si nos ponemos realmente a trabajar, si es que cuidamos realmente los recursos dentro del Estado municipal y no existe el despilfarro que actualmente tenemos. Entonces, Perico es muy grave, ¿no? La inseguridad que todos los días nos mata, la falta de transparencia, no rinden cuentas, se quejan que no hay plata, sin embargo vemos la designación de funcionarios, vemos el acrecentamiento de la planta municipal, entonces, y todos son favores políticos, donde hay funcionarios que solamente ex concejales que hoy se han convertido en empresarios. En Perico, la semana anterior, hizo una presentación en el Consejo Deliberante. Hoy hay una sociedad, una SRL, que tiene que ver con un taller de revisión técnica obligatorio, pero uno cuando ve la nómina de las personas, son parientes de los actuales funcionarios y hay un ex concejal justamente muy ligado a Ficoseco, integrando esa SRL con un taller de revisión técnica obligatoria. Digo, ¿cómo? Este señor llegó a pie y hoy es empresario. Esto es una locura. Bueno, eso es gracias a la corrupción que mantiene Ficoseco y Perico, ¿no? Como siempre, gracias, concejal. Muchísimas gracias. Gracias por venir, ha sido muy amable. El concejal Walter Cardoso con nosotros. Nos reencontramos mañana. Chao.